información y les comparto pantalla. Bueno, la sesión de hoy tiene que ver con la parte de los componentes frontend. ¿Sí? Entonces la sesión que tenemos esta semana es sobre la verificación de procedimientos para la definición de componentes frontend de la aplicación. ¿Listo? Y acá pues entre comillas dice listas de chequeo. Entonces vamos a leer la guía de aprendizaje. Yo creo que yo la guía la tengo abierta. Sí. Y vamos a buscar acá. Entonces, la evidencia de esta semana consiste en la verificación de procedimientos para la definición de componentes frontend de la aplicación, listas de chequeo. Dice, teniendo en cuenta las características del software a desarrollar, realice un documento donde describa los componentes frontend a utilizar en la codificación del proyecto. Cada uno de los componentes seleccionados debe tener su respectiva justificación. Elementos para tener en cuenta: dice que se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción, objetivo, y el documento debe describir cuáles serán los componentes de React que se utilizarán para el desarrollo del proyecto. ¿Listo? Entonces eso debe ser en un documento en Word o en PDF. ¿Listo? Y eso es lo que tienen que hacer. La verdad, la evidencia pues es muy corta, es muy sencilla, por eso pues hoy no vamos a ver, digamos así, ninguna explicación como tal. Creo que no hay ningún, digamos, material que toque leer, porque pues el último material que vimos era sobre React. Entonces, como tal, sigue siendo, digamos, como el mismo material. Incluso acá volvieron a nombrar. Bueno, ¿qué necesitan ustedes hacer? Lo que ustedes necesitan hacer es, como dice acá, un documento que ustedes van a describir los componentes frontend que van a utilizar. Yo les voy a dejar a ustedes, muchachos, que no sea netamente obligatorio trabajar con React, ¿sí? Pues digamos que en este caso van a ser ustedes totalmente independientes de escoger el frontend que quieran trabajar. ¿Por qué? Porque de pronto hay personas que quieren trabajar solamente HTML normal, o de pronto con JavaScript, o de pronto algunos quieran trabajar Angular, o de pronto algunos quieren trabajar Vue.js, ¿sí? Entonces, pero sí hay que tener en cuenta ya es qué van ustedes a utilizar en el frontend. ¿Listo? Entonces, digamos que ya estas evidencias me permiten a mí ya conocer, digamos, cuál frontend voy a utilizar. ¿Listo? De todos modos, hay que tener en cuenta que en el material solamente digamos que las evidencias se enfocan alrededor de React. ¿Listo? Si de pronto ustedes ya dicen, es que yo quiero aprender Angular o quiero aprender otro framework, pues ya, digamos, les toca a ustedes por su cuenta pues buscar material y aprender, aunque teniendo, digamos, sí, la facilidad de que, digamos, de un framework a otro, digamos que hay muchas similitudes. No puedo decir que sean netamente iguales, pero sí hay, digamos, varias similitudes, entonces como que facilita un poco los conceptos, los principios que uno debe tener como en cuenta para iniciar a aprender un framework como tal, si lo van a trabajar con framework. Lo mismo pasa con las librerías de CSS. Si ustedes van a trabajar de pronto con Bootstrap o van a utilizar bueno, alguna otra librería de CSS, pues es muy similar. Tiene un principio, hemos visto mucho Bootstrap, pero pues si ya ustedes quieren usar otro, pues digamos que totalmente abiertos. ¿Listo? Cuando ustedes vayan a hacer esta evidencia, lo que tienen que hacer es, digamos, ir describiendo los componentes que ustedes van a utilizar. Eso de componentes lo podemos ver de dos formas. O sea, hay dos interpretaciones, digamos, que podemos hablar del tema de los componentes frontend. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan en la última clase que vimos de React, un componente es un archivo, ¿cierto? Es un archivo. Incluso podemos acá aprovechar pues para ver algo de lo que vimos en la última clase. Entonces nosotros vemos que un componente, por ejemplo, de React es básicamente un archivo como estos.
segundo, se habilito esto. O acá, buscamos aquí. Entonces miren, ¿sí? Entonces ahí acá hablábamos por ejemplo de un componente, ¿sí? Entonces eso es un componente que tiene, pues ya saben, pues digamos lo que vimos la clase pasada. Entonces cada componente tiene, digamos, como una finalidad o un formulario, ¿cierto? Recuerden que un componente también lo podemos hacer más pequeño para que sea reutilizable, pero generalmente pues digamos que los componentes se pueden, digamos, podemos visualizarlo también como formularios, como que cada vista del proyecto como un formulario, y es básicamente un componente. Y pues también de pronto tendríamos nosotros incluido unos componentes más pequeñitos pues para reutilizar y pues colocarlos dentro de los otros componentes, ¿cierto? Entonces recuerden que nosotros vimos por acá que dentro de un componente se puede llamar otro componente y así sucesivamente, se puede pasar la información, se puede comunicar como tal, ¿cierto? Y eso es, digamos, lo que nosotros estamos haciendo. Entonces esto es un componente en RIA. Entonces la evidencia nos dice a nosotros es eso: describa los componentes frontend a utilizar en la codificación del proyecto, y pues obviamente nos habla al final que tienen que ser los componentes de React, ¿cierto? Describa cuáles serán los componentes de React que van a utilizar. Entonces los que vayan a utilizar React o Angular o Vue, pues seguimos hablando de componentes, ¿listo? Entonces pueden nombrar, digamos, qué componentes entre comillas formularios o vistas van a utilizar en el proyecto, ¿listo? También si ustedes van a hacer componentes más pequeños, pues por favor también agréguenlos o descríbanlos en la evidencia, ¿listo? Entonces usted dice, no, es que yo voy a crear un componente para consultar, por ejemplo, no sé, el precio del dólar actualizado, ¿sí? Que se conecta por allá a una API y me trae en tiempo real el precio del dólar, por ejemplo. Entonces usted puede crear un componente que le haga solamente esa tarea. Yo quiero hacer un calendario, por ejemplo. Entonces, un calendario, no sé qué, y usted crea un componente con eso. Exactamente igual. Esos son componentes que son más pequeñitos, pues que harían parte de un componente más grande que, como les estoy diciendo, para poder, digamos, dejar mucho más claro, serían como componentes más grandes, serían como las vistas o formularios del proyecto. Entonces, en sí, esa es la evidencia. La evidencia es decir cuáles son esos componentes o vistas que ustedes van a utilizar. Si van a usar HTML y JavaScript, no hay ningún problema. Entonces, señálenlos como los formularios, ¿sí? Lo único es que con JavaScript, con HTML así no, y JavaScript, pues no podríamos hacer pequeños archivos, ¿sí? Porque pues digamos que ya sería bastante tedioso, y pues esa, digamos, es la finalidad de los frameworks que como React que se están viendo, ¿listo? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es describir eso. La verdad, esa es la evidencia de esta semana, muchachos. Entonces pues aprovechemos el tiempo también, y pues ya que están los dos grupos acá reunidos, aprovechemos el tiempo esta semana que viene para ponernos al día, porque hay varios que tienen varias evidencias pendientes, especialmente las evidencias que iniciamos año, todo lo que fue Git o las que se dejaron en vacaciones. Entonces hay varias personas que no presentaron las evidencias. Entonces por favor recordarles que las suban, que bueno, la parte hay unas evidencias que toca hacer unos videos. Entonces cuando hay una evidencia así como los videos, pues la verdad son muy poquitos los que lo hacen. Entonces por favor también aprovechemos que tendríamos esta semana el tiempo como tal para eso. En otras cosas, pues ya digamos saliendo un poco de la evidencia, ya con el grupo, con la ficha 2879713, ya empezamos a organizar lo que es, o bueno, ya les estoy hablando con ellos hoy para organizar la semana que viene las, digamos, como las sesiones de asesorías para los proyectos. Más o menos por el momento iría así: martes 8 de la noche iría con Luis Felipe y con el software de restaurante. El miércoles a las 7 iría con el software de Luis Miguel, el de gestión de trámites del INVIMA. El mismo miércoles a las 8 pues iría con Oscar y con Cindy sobre el software del Smart Market, ¿cierto? De inventarios. Y el viernes pues Jefferson me dijo que prácticamente a cualquier hora, tarde noche,
Entonces sería de gestión de inventarios, yo lo puse a las 6, pues ya dependerá si quiere un horario más temprano. ¿Quién me falta del grupo de la ficha? Me falta todavía Paula y Joans para que me definan entre el miércoles, perdón, martes, miércoles y viernes, eh, hora, ¿cierto? Albeiro también falta, entonces me falta Albeiro porque me defina también en qué momento esto. José Adolfo, no, José Adolfo es de la otra ficha. Y Leonardo también pues me escribió ahorita, pero entonces también me falta que me diga en qué momento, ¿listo? La siguiente semana, o sea, la semana del 14 al 18, entonces ya haría lo mismo para la ficha 14, ¿listo? Haríamos la misma gestión para organizar entonces los días martes, miércoles y viernes, digamos la asesoría en la ficha 14. ¿Listo? Entonces voy a empezar primero con la ficha 13 y después pasamos con la ficha 14. No sé si tengan preguntas, muchachos. ¿Alguna pregunta sobre la evidencia o sobre esto? No, señor, ninguna. Listo. O sea, la evidencia sencilla sobre React y lo que vamos a, o sea, cómo vamos a construir el frontend en React para esta evidencia, ¿cierto? Exacto. Si va a trabajar con React, ¿no? O sea, si va a trabajar con React. Porque la idea no es que si yo voy a trabajar con Angular, por ejemplo, y la evidencia me dice React, entonces tengo que hablar, o sea, tengo que definir las cosas con React. No, es con el framework que ustedes vayan a trabajar en el proyecto. ¿Listo? Entonces, básicamente es eso. Y si no voy a trabajar con framework, por ejemplo, voy a trabajarlo con JavaScript, HTML y CSS puro, entonces en ese caso, ¿qué Háganlo hago en la entonces con eso. evidencia? Sí, entonces hágalos con eso. Hágalo con eso. Entonces presente la evidencia con eso. Entonces, pues ya no serían componentes, sino pues ya hablé de los formularios, ¿no? Entonces voy a hacer el formulario tal, el formulario tal, el formulario tal, ¿sí? Y así sucesivamente. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Recuerde que acá dice que cada componente, ojo, tiene que tener su respectiva justificación. Entonces, ustedes en el documento eh, vayan poniendo, por ejemplo, pantallazos, puede ser, por ejemplo, del mockup, es decir, mire, no sé, el componente o la vista que voy a hacer es esta, y la justificación, ¿no? Entonces ustedes colocan un pequeño texto diciendo, bueno, es que este formulario nos va a permitir hacer, no sé, el registro de, o, o la reserva de tal y tal cosa, ¿sí? O en este digamos, el administrador va a poder consultar los pedidos que han llegado de no sé qué, cosas por el estilo. Entonces tienen que también ir agregando una justificación junto con cada uno de los componentes que van a definir. ¿Listo? No sé si tengan más preguntas, muchachos. ¿No? ¿Ninguna? No, señor, de momento ya no tengo más preguntas. Ok. Y de lo que vamos a hacer, de empezar a hacer las asesorías. ¿Alguien? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, antes de terminar, Miguel iba a decir algo. Sí, señor. Profe, en cuanto a los seguimientos que se hacen del proyecto, ¿se revisa backend, frontend, los casos de uso y cómo se están aplicando? Exacto. O sea, bueno, la idea del asesoramiento, ¿cuál es? La idea es que, pues sí, y eso es lo que les iba a decir, tengan listos, pues, ciertas cosas, cierta documentación, y obviamente del proyecto para, pues, digamos, cuando nos reconectemos, pues no nos demoremos tanto. La idea es que ustedes tengan por lo menos el documento SRS a la mano con la lista de requerimientos. Tengan, puede ser el diagrama de clases también, que es importante. Los casos de uso, o bueno, puede ser o casos de uso, o pueden ser las historias de usuario, o pueden ser los requerimientos funcionales redactados. ¿Listo? Y obviamente el modelo o la base de datos. Podemos ya digamos una herramienta como Workbench, donde ustedes no me puedan mostrar en este caso el modelo relacional, ¿cierto? Del proyecto. Y ahí ya vamos a empezar a ver cómo el proyecto está corriendo. Entonces vamos a ver de pronto que ustedes ejecuten el proyecto. Bueno, profe, mire, aquí ya registra, aquí ya inicia sesión, aquí ya yo puedo hacer esto, ¿sí? Entonces es ir haciendo ese seguimiento y adicionalmente a eso,
También pues obviamente si ustedes tienen dudas, que era lo que hablábamos hace ya más de un mes, si ustedes tienen alguna duda de decir, profe, mire, en este momento voy haciendo esto, o tengo dudas aquí, no sé cómo hacerlo, o qué puedo hacer acá. Entonces la idea es ayudarles a ustedes y redireccionarlos para que obviamente si tienen, digamos, algún cuello de botella en el proceso, pues obviamente poderlo solucionar y poder avanzar. Eso también pues obviamente es para que pues desde ya, pues digamos, el proyecto ya debería empezar a tener forma, ¿cierto? O sea, ya debería tener ciertas cosas en el backend, ciertas cosas en el frontend, y pues digamos que ya se empiece a ver algo, ¿no? Básicamente eso, porque pues ustedes vienen desde vacaciones, desde diciembre, digamos que yo les dije, bueno, empiecen a hacer los formularios, al menos el frontend vayan adelantando, lo que quede bien bonito, todo el tema. Entonces estamos hablando de 3 meses largos que ustedes han tenido para poder hacer esa parte del frontend. Ahora pues desde hace un mes más o menos pues empezó a hablar del backend, en este caso con Spring Boot, con Java. Entonces pues eso puede ser, digamos, aunque no es difícil porque pues como ustedes ven no tienen tampoco mucha demora hacer algún formulario o algo así con backend. Entonces pues también deberían de tener eso avanzado, y pues la idea es ir mirando el proyecto, ir mirando los requerimientos, ir mirando qué tanto de esos requerimientos tienen avanzados. Hay que tener en cuenta que pues digamos que yo puedo de pronto mirar y decir, oiga, aquí agréguele tal funcionalidad, o será muy bueno que le agregue tal funcionalidad. Eso ya depende, pues si hay proyectos que son muy sencillos, yo le puedo decir, listo, entonces esto, agréguele que haga tal cosa o agréguele tal cosa. Entonces eso también es lo que yo quiero ver para, pues digamos pues que el proyecto quede más completo si veo que de todo modo le falta algo, ¿no? Pues si yo veo que tiene mucha cosa, pues obviamente no le voy a decir nada. Y pues obviamente ya después les daré sugerencias, les daré de pronto cosas a mejorar, ¿sí? Que ustedes ya pueden decir, miren, les recomiendo que haga esto, recomendaciones, y sugerencias sobre el producto, ¿sí? O sobre el proyecto. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Bueno, muchachos, ¿tienen alguna pregunta antes de despedirnos? ¿Ninguna? Bueno, entonces, no siendo más, muchachos, nos hablamos. Les encargo por favor los que faltan por definir el día y la hora, eh, para poder completar pues la agenda de la otra semana, para podernos reunir. ¿Listo? Puede ser en la tarde, incluso puede ser en la mañana, no hay ningún problema. Incluso pues a mí me sirve que sea un poco más temprano, porque pues ya tengo, para no estar, digamos, terminar uno y seguir con la otra asesoría, y pues que no queden todas en la noche. ¿Listo? Entonces si tienen forma, pues mucho mejor. Bueno, listo, muchachos. Entonces cualquier cosa nos hablamos, y estoy pendiente entonces por los grupos a ver cualquier comentario o duda que tengan, y les encargo entonces por favor esta información. ¿Listo? Listo, profe, Listo, gracias. profe. Listo, profe. Bueno, muchachos, Bueno, nos profesor. hablamos, y una feliz noche. Bueno, que estén bien. Hasta luego, Bueno, buenas hasta noches. luego. Hasta luego, profe. Bueno, chao.